Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. En esta ocasión quiero hablar sobre esta moneda que no necesita presentación realmente. Se trata de un tetradracma de Lisímaco y efectivamente pues es una de las monedas más buscadas y apreciadas. Cualquier coleccionista de moneda griega pues necesita tener una en su colección. Es algo inexcusable. Y ya digo que es muy conocida, muy apreciada. Y vamos a intentar durante el vídeo hablar de esta moneda en concreto. Vamos a hablar de Lisímaco, conocer los avatares del personaje y ver sus acuñaciones y por qué las características de las diferentes acuñaciones de Lisímaco y cómo responden pues, a la historia y las circunstancias del personaje. Vamos a conocer todas estas acuñaciones, vamos a conocer esta moneda y vamos a ver qué es lo que tiene de particular para hacerla tan deseable. Ya digo que es una moneda muy perseguida, por más que aparece continuamente en todas las subastas. Sin embargo, tiene algo especial que la hace efectivamente una pieza inevitable en cualquier colección y una pieza que todos los coleccionistas pues desean agregar a sus bandejas. Quedaros a ver el vídeo y descubriremos todas estas cosas, además de ver esta preciosa moneda. Bueno, pues como digo, esta es una moneda perfectamente representativa del periodo helenístico, del periodo de las guerras de sucesión, las guerras de los diádocos. Y esta es una de las características que, como veremos, pues adopta esta moneda y refleja en su diseño y lo que la va a hacer tan deseable. Esta es una moneda muy abundante, aparece en todas las subastas prácticamente, o sea, en cuanto que hay moneda griega aparece y los precios que alcanza pues siempre son bastante altos, o sea, generalmente ya sabemos que es una moneda muy bonita, pero en principio siempre consigue unos precios del doble, el triple que cualquier otro tetradracma de la época. Y ya digo que es una moneda muy común, o sea, en principio no es que sea escasa. Eso sí, pensad en todos los coleccionistas, pensad en todos los que se van incorporando nuevos y que en todas las colecciones una moneda de Lisímaco queremos tener. O sea, desde luego es una moneda que, por mucho que sea abundante, todo el mundo la quiere. Todo el mundo la quiere y todos los nuevos incorporados quieren una moneda de Lisímaco. Vamos al grano, todos lo sabemos. El retrato, que por otra parte es impresionante y hermosísimo, el retrato que aquí tenemos es el de Alejandro Magno. Ya con esto deberíamos tener suficientemente explicado por qué es tan deseable esta moneda. Si bien todos los tetradracmas de Alejandro pues, tienen un diseño similar, quien nos encontramos en esos tetradracmas es a Heracles, y no está acreditado que Heracles muestre los rasgos de Alejandro Magno. Hay debates sobre cuáles serían esos rasgos, pero bueno, está comúnmente aceptado que en este tetradracma sí que tenemos el rostro de Alejandro Magno, o por lo menos una representación icónica y hecha por aquellos que le conocieron de Alejandro Magno. Si bien, como podéis ver, este Alejandro Magno con el pelo rizado y alborotado, muy del gusto helenístico, en todas esas ondas que lo que hacen es darle a la figura artística, al retrato, pues esa vibración y ese movimiento, pero como digo, en el pelo lo que le está asomando también aquí es un cuerno, puesto que aquí
a quien tenemos no es realmente a Alejandro Magno, al hombre, sino que tenemos a Alejandro Magno deificado, en la forma de Zeus Amón, y de ahí esos cuernos. Bueno, como digo, Alejandro Magno siempre suscita un enorme interés. Entonces ya, solo por eso ya sabemos que esta moneda tiene que ser muy atractiva por eso, por estar aquí representando a Alejandro Magno, si bien deificado. Hay otra moneda, la de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo también la acuña y existía la posibilidad de que también fuese Alejandro Magno. Aparece con una piel de elefante, ¿no? Un atributo también reservado a la realeza, pero bueno, pues parece que podría ser también Alejandro, pero es una acuñación posterior a estas de Lisímaco. También había debate sobre si podría ser Ptolomeo en esas monedas, pero bueno, parece que sí, que se trataría de Alejandro. Todos estos reyes, todos estos diádocos, están recurriendo a Alejandro porque todos van a querer encontrar su legitimidad para ser los herederos al imperio macedónico desde la figura de Alejandro. Si bien Alejandro, cuando murió, no designó ningún heredero, y se cuenta que cuando le preguntaron que a quién le debía corresponder la sucesión, pues dijo algo así como que al más fuerte o al más apto. Y diádocos significa eso, sucesores, los que han de recibir. Bueno, aquí tenemos al dios Zeus Amón, la divinidad sincrética que está fusionando las creencias griegas con las creencias egipcias, a Zeus con Amón. La cosa es que durante la campaña de Egipto, pues Alejandro se empeñó, esto es lo que cuentan, ¿no? Se empeñó en visitar el oasis de Siva, donde existía un templo al dios Amón. Y bueno, pues todo esto estuvo bastante calculado como un elemento propagandístico, puesto que siempre Amón-Ra y este oráculo pues tenía una tradición de ser quien profetizaba o quien daba legitimidad a los faraones, ¿no? Como la aceptación de los dioses a los gobernantes egipcios. Entonces, quiso Alejandro visitarlo para ser de alguna manera recibido como gobernante de Egipto y como dios, o como por lo menos favorecido por los dioses. El caso es que efectivamente en el templo pues los sacerdotes profetizaron que Alejandro gobernaría el mundo y le otorgaron esa condición de elegido de los dioses. ¿Cómo sucedió esto? Pues no sabemos exactamente, pero bueno, probablemente pues con una cierta influencia, un soborno, tal. El caso es que bueno, la visita al oasis fue algo premeditado y bastante artificioso, o sea que no fue una cosa que pasaban por allí, sino que fue un empeño personal de Alejandro, que en ese momento pues tenía que estar bastante ya subidito y no sabemos muy bien si ya se creía todas estas fabulaciones o si simplemente era una maquinación política. Porque lo cierto es que en el momento en el que recibía esta bendición de los dioses egipcios y a su vez el mismo Alejandro era divinizado, esto a los ojos de los propios egipcios pues entroncaba con su tradición, de manera que sus gobernantes eran legitimados y eran aceptados como dioses y como hijos de los dioses, de manera que para que cualquier egipcio iba a estar confortable con que aunque fuese un extranjero en principio, un macedonio, oye, hijo de los dioses, elegido por Amón-Ra como no sé qué tal, pues perfecto. Y para los griegos, a su vez, pues también les venía muy bien, puesto que, oye, griego
además un gran héroe griego. Pensad que la tradición de Heracles, ¿no? También un semidios, hijo de los dioses, pues aquí Alejandro además, pensad que en todas sus monedas se va a estar siempre identificando con Heracles. En principio no va a llegar nunca a representarse como Zeus Amón ni como un dios, él, pero para los griegos efectivamente todo esto pues tiene una tradición heroica y de hecho está cumpliendo con la finalidad de un héroe conquistando Egipto y siendo aceptado por los propios dioses egipcios. En el reverso nos encontramos a Atenea sentada en una posición relajada, sobre un trono, y está sosteniendo una victoria en las manos y tiene debajo de ella un escudo en el cual aparece un león como insignia. Y vemos la inscripción Basileos Lysimachoi. ¿Vale? Y aquí las marcas de la emisión, en este caso es una columna con un rostro, un herma y un monograma. Luego los analizaremos. Como digo, es un diseño impresionante, es una moneda muy grande. Esta moneda mide 34 milímetros y pesa 16,56 gramos. Es una moneda muy grande con un retrato que sobresale, tiene un relieve bastante impresionante y ya digo que hermosísimo. Lisímaco se educó en la corte de Pella y eso le permitió formarse tanto política como físicamente y destacarse en el entrenamiento, en el combate, y acompañó a Alejandro Magno en todas sus aventuras, siendo uno de sus generales y de sus compañeros de la caballería pesada. Hay un pasaje que marcaría muchísimo la confianza en Lisímaco parte de Alejandro, y es que durante la estancia en Persia, pues en algún momento paseando por los jardines de caza con todos los compañeros, con Alejandro y tal, pues en un momento determinado apareció un león y Lisímaco le hizo frente. Lisímaco lo hizo frente con una lanza y terminó batiendo al león, lo cual pues fue una tremenda hazaña, y de ahí que el león siempre va a acompañar como emblema a Lisímaco. Aquí en el escudo vamos a encontrarnos a un león, señalando a Lisímaco. Y en sus acuñaciones el león y la lanza, como símbolos heroicos y de prestigio, van a aparecer continuamente. En todas sus acuñaciones siempre la lanza y el león van a ser su sello distintivo. Bueno, como digo, a la muerte de Alejandro, pues Lisímaco es uno de sus generales de confianza. En vida ya de Alejandro, pues le había sido encomendado el gobierno de Tracia, que por otra parte no era nunca una de las regiones más apetecidas para ser gobernadas. Había otras regiones, otras satrapías, pues muchísimo más interesantes. Por supuesto Babilonia, por supuesto Siria, por supuesto Asia en aquel momento, no, Egipto, incluso Macedonia, puesto que en Macedonia es donde estaban el hermano de Alejandro y después su hijo, puesto que al morir enseguida Roxana, su última esposa, daría luz a Alejandro IV. Bueno, como digo, en principio Lisímaco se encarga como sátrapa, como sátrapa de Alejandro, pues se encarga de Tracia. Y al morir Alejandro, pues todos los diádocos, todos estos generales, después más tarde reyes, todavía no son reyes, simplemente son sátrapas y están luchando por el poder, pues cada uno de ellos se retira a sus territorios.
sus territorios, que comprenden pues las zonas en las cuales ellos se habían hecho cargo durante ya en vida incluso de Alejandro Magno. ¿Vale? Seleuco le corresponde en principio Babilonia, Antígono le va a corresponder Asia, la zona de Siria, lo que luego sería esta zona, ¿no? A Ptolomeo le correspondería Egipto. Lisímaco, como digo, se retira a Tracia, donde él gobernaba, y Antípatro se le manda como regente a Macedonia. Y allí, bueno, con su hijo Casandro, pues son los que van a estar dominando a grandes rasgos, porque bueno, son más los diádocos, también sus hijos, y todo esto pues después da lugar a tremendas guerras y una lucha sin cuartel. Pero en principio, cada uno de ellos, a la muerte de Alejandro, siguen rigiendo los destinos de ese enorme imperio a través de las distintas satrapías y, bueno, pues rápidamente empiezan a pelear. Lisímaco, en principio, se mantiene un poco al margen. Además que la zona de Tracia, muy montañosa, muy levantisca, pues continuamente tiene que estar haciendo frente a las tribus de la región, con lo cual pues tampoco es que se pueda involucrar directamente en combate, como sí que lo hacen otros diádocos más activos. Las primeras acuñaciones que se atribuyen a Lisímaco pues están siguiendo la tradición de las acuñaciones macedonias. Aquí tenemos un montón de algunos ejemplos de estos tipos que son representativos ya desde Filipo II de Macedonia, y vemos efectivamente marcados como Filipus, y son exactamente igual, con un lado Apolo y en el otro el jinete tradicional, desde que mandó Filipo a competir a unos caballos y a unos jinetes a los Juegos Olímpicos, pues exactamente igual, lo mismo. Pero aquí, en estas acuñaciones, ya actuando Lisímaco como sátrapa, como gobernador, fijaos que ya aparecen marcas propias de Lisímaco. Fijaos que ahí aparece a los pies de los caballos un león o aparece una lanza. Acordaos de la anécdota heroica del enfrentamiento con el león. Siempre el león y la lanza van a ser las señales de identidad de Lisímaco. O en este dracma de los tipos de Alejandro, con Heracles, y en el reverso pues los símbolos propios de los magistrados, acuñado a nombre de Alejandro todavía, y con un león en el campo izquierdo, que tiene ya la relación con Lisímaco. Este me parece que es un dracma de Lampsaco. Estaría acuñado ya a la muerte de Alejandro, ya en las guerras de los diádocos, y en Lampsaco en el momento en el que Lisímaco pues ya puede tomar control de esa ceca, ampliando los territorios después de la batalla de Ipso. Pero aquí todavía está actuando como un sátrapa. Hay una continuidad de la tradición marcada por el imperio de Alejandro, y están disputándose el imperio de Alejandro sin que ninguno de los herederos de los diádocos tenga más poder que la pretensión de ser el emperador, de ser el descendiente de Alejandro. El siguiente paso ya es más atrevido, puesto que ya acuña su firma. Aquí ya, además del león y la lanza que aparecen por ahí en las marcas, ya tenemos también la firma. Ya vemos Li, la marca delta I, la Y, Lisímaco. Este es el siguiente paso. Bueno, y ya finalmente las últimas monedas ya aparecen firmadas como Basileos Lisímacos. Es decir, ya se proclama rey.
¿Qué ha pasado para que ya den este paso Lisímaco y los demás sucesores den el paso de proclamarse reyes? Bueno, pues realmente por una parte se dan cuenta de que no va a ser fácil conseguir el poder de una sola tacada y en una sola campaña. Ya llevan varias guerras y la cosa se está complicando. Y por otra parte, en Macedonia, el linaje directo legítimo, puesto que en principio el imperio lo hereda su hermano, el hermano de Alejandro, Filipo Arrideo, y Roxana ha tenido un hijo de Alejandro IV. Por tanto, realmente existe un linaje de Alejandro y todas estas personas, todos estos sucesores quieren conseguir el poder, pero en principio como regentes. El caso es que en Macedonia, Olimpia, la madre de Alejandro, pues termina por matar a Filipo Arrideo, porque ve amenazado un poco el linaje directo de Alejandro en su hijo, en Alejandro IV, y bueno, mata o manda a asesinar a Filipo Arrideo. Y por otra parte, pues Casandro ve en esto la ocasión también para cepillarse a Olimpia y a Alejandro IV y Roxana. El caso es que eliminan a todos estos personajes, con lo cual acaba de desaparecer ya la línea sucesoria directa. Y esto, junto con la circunstancia anterior de que ya digo que el imperio va a ser muy discutido, esto lo que hace es que todos los sucesores se proclaman reyes en sus propios territorios. Y así lo hace Lisímaco, proclamándose rey. Y ahora ya todas las acuñaciones van a ser ya a nombre de Lisímaco y no emitidas por Lisímaco a nombre de Alejandro o de Filipo. Vemos como en los primeros estadios siguen siendo las mismas acuñaciones, la autoridad sigue siendo la de Alejandro, la de Filipo, y Lisímaco solamente se añade como sátrapa o como magistrado. Aquí ya se proclama rey. Y volvemos entonces a nuestra moneda en la cual tenemos proclamado que es rey Lisímaco, y ahora ya nos vamos a poder explicar perfectamente toda la simbología de la moneda. Primero, ¿por qué aquí aparece ya no simplemente un dios, sino que aparece el dios Zeus Amón y aparece Alejandro? Pues lo hemos venido contando en toda esta historia. Por una parte, Alejandro Magno es Zeus Amón por el pasaje del oasis en el cual fue vaticinado que sería el dueño del mundo y donde fue aceptado como hijo de los dioses. Aparece aquí precisamente Alejandro Magno como Zeus Amón, personificando a un dios. Y esta moneda tiene la importancia de que es la primera vez que aparece Alejandro Magno, pero es que además rompe aquí también con una tradición que es la de no representar a personas en las monedas. Siempre en las monedas griegas aparecen los dioses, aparecen escenas mitológicas, emblemas de las ciudades, figuras pues legendarias, ¿no? Pero aquí aparece una persona, aparece Alejandro Magno. Es un tabú que se ha roto, sin embargo, con cierta trampa, puesto que es Alejandro Magno Dios. Y se está apelando precisamente a esta imagen de Alejandro Magno como Dios para encontrar la legitimidad de Lisímaco como descendiente de Alejandro Magno y descendiente por voluntad divina. De manera que aquí estamos encontrando muchísimas circunstancias en lo que es este simple retrato, simple, pero por otra parte hermosísimo y ya digo, con un arte helenístico impresionante. Y en el reverso, pues no solamente la aparición de la leyenda de que es Lisímaco el rey, sino que además tenemos
a Atena en posición sedente, serena, tranquila, levantando una victoria, puesto que Lisímaco ya ha obtenido la victoria, se ha legitimado como rey y ha obtenido esa victoria en el campo de batalla frente a Antígono, porque ya Antígono es que primero se mete con Lisímaco, porque Lisímaco en alguna pelea contra alguna tribu o tal, pues digamos que hace algún movimiento cercano a la frontera, tal, y ahí es cuando se enemista con Antígono y por tanto se acerca a los otros diádocos, a Ptolomeo y a Seleuco. Y Antígono es eliminado en la batalla de Ipsos, donde además Lisímaco pues amplía territorios, y de ahí que hayamos visto monedas acuñadas en Lampsaco a nombre de Lisímaco. Esta misma moneda, ahora lo veremos, pero probablemente es de Lampsaco también. Y aquí tenemos el escudo con el león, etcétera, etcétera. O sea, todo conecta con Lisímaco como rey victorioso y heredero de Alejandro, que ya es un dios. Bueno, y como veis, pues todo esto no sucede por azar, sino que tiene toda una explicación histórica, todo tiene una explicación propagandística. Estamos viendo ya un ejemplo de propaganda en las monedas muy temprano, ¿no? A nombre de Lisímaco. Y todo esto, justo con el hecho muy sencillo de que aquí aparece Alejandro Magno, es lo que le dota a esta moneda de un interés especial. Un interés muy, muy, muy especial, histórico, numismático, y además de ser pues de una belleza extraordinaria. En cuanto a la moneda, esta concretamente, pues vamos a ver si podemos averiguar cuándo fue acuñada y podemos situarla en las acuñaciones ya de Lisímaco para este tipo, ya acuñaciones reales, quiero decir como rey, acuñaciones ya como rey de Lisímaco. Entonces nos tenemos que fijar en los símbolos que tenemos. Aquí el herma, la columna con un rostro en la cúspide, y el monograma. Nos vamos a fijar en los dos símbolos, en el herma y en el monograma. El monograma tan particular. En este mundo moderno, gracias a internet, bueno, pues esto no me deja de maravillar el poder encontrar, pues, como en este caso, este libro sobre las monedas del rey Lisímaco, de Müller. Ya veis que está escaneado muy vetusto, está en alemán, fijaos, 1858. Bueno, pues esta es es una monografía muy interesante porque hace un estudio exhaustivo de las monedas de Lisímaco, de Cecas, etcétera, etcétera. Claro, imaginaos, 1858 pues es una gran referencia, pero bueno, siempre está pues bastante superado. Pero nos interesa para un poco referenciarlo, y yo veo que todavía en las subastas lo referencian con este libro, y las láminas nos interesan, porque las láminas no necesitamos ni saber alemán, ¿no? Buscamos aquí y tiene todos los símbolos, con tipos de Alejandro, con los tipos propios de los símbolos estos. Entonces buscamos y tenemos que estar buscando el símbolo que nos aparece. Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí tenemos el herma, la columna con el retrato y la figura que aparece en el reverso, ¿no? Y aquí, en esta línea, el 91 sería nuestra moneda, puesto que tiene efectivamente la herma y después la letra, el monograma ¿no? Y aquí nos indica que estaría acuñado en sestos. En el Quersoneso. Esto está ahí cerrando el Quersoneso, en la ciudad de Sestos. Y luego veo que está bastante discutida esta atribución, y efectivamente pues actualmente no se clasifica en sexto esta moneda, pero en principio aquí la tenemos referenciada con el número 91.
acudiendo a la clasificación de Margaret Thompson, pues está identificado en la ceca del Amsaco. Y bueno, pues cuadra bastante, ya digo, con la cronología y con los hechos. Y aquí en el 50, en el número 50, pues efectivamente nos encontramos que se localiza el germa, el erma, la columna y el monograma. Y por tanto estaríamos ante una moneda acuñada en Lamsaco y entre el 297 y el 281 a.C. Es decir, 281 es cuando muere el Lisímaco, estamos en los últimos años de su reinado, ya como rey, hemos visto, ya como rey, y por tanto en los últimos años de su reinado, y ya una emisión a nombre del Lisímaco del reino helenístico de Tracia. Bueno, pues como veis, tiene todo una explicación y efectivamente los precios de las monedas suben continuamente. Recientemente pues ya todas las monedas de plata, simplemente por la subida fortísima de la plata, pues están subiendo, y toda la moneda antigua se va a ir contaminando. Si bien en la moneda antigua hay un fenómeno que es el de la enorme cantidad de coleccionistas que han llegado a la escena. Y esto pues hace que efectivamente, por más que estas monedas de Lisímaco sean muy abundantes, cada vez que sale una moneda en subasta, pues hay muchísimos coleccionistas, muchísimos nuevos compradores que quieren para sus nuevas colecciones una pieza de estas. Y yo he estado siempre ahí, yo siempre he estado buscando también una pieza de Lisímaco. Ahora por fin tengo una y siempre la he ido dejando pasar, porque efectivamente es de esas piezas que, bueno, pues todas las subastas tienen una de estas piezas, ya caerá, ya irá cayendo, y año tras año la pieza no cae porque sigue siendo cara, y año tras año no solamente es que siga siendo cara, sino que cada vez hay más personas que la desean, y eso significa que ofrecen dinero. Y probablemente esto no haya hecho más que empezar, porque desde luego la numismática de monedas antiguas, pensad esta moneda que es del siglo III antes de Cristo, y fijaos qué maravilla es, o sea, todavía podemos considerar que es algo asequible. Todavía es bastante asequible, o sea, todavía hay un montón de piezas que son muy asequibles, piezas que ya son muy limitadas. O sea, incluso las emisiones más comunes tienen un número bastante limitado, por más que de vez en cuando se puedan encontrar nuevos tesoros y tal, pero son una cantidad limitada, muy limitada. Y cada vez hay más interés, cada vez hay más conocimiento, las redes acercan muchísimo este conocimiento. Oye, yo empecé con las monedas romanas, me animé un poquito con las griegas, de todo esto hay bastante información, pero luego hay monedas bastante más oscuras, más complicadas, pero en internet encontramos muchísima información. En el propio YouTube muchísimos aficionados y profesionales que explican estas monedas y las hacen muchísimo más cercanas. La cantidad de catálogos que van naciendo, catálogos cada vez más rigurosos, más prolijos, pero más sencillos muchas veces de entender y de utilizar. Y todo esto pues redunda en que efectivamente hay muchísimo interés, y eso no puede tener otra consecuencia que el aumento de los precios. O sea, no hay una mano negra que decida que este tetradracma o esta tetradracma tenga que ser muy cara. Lo que ocurre es que hay un montón de coleccionistas que quieren esta tetradracma y compiten, porque por mucho que en todas las subastas aparezca una moneda, en todas las subastas cada vez hay más gente que quiere esa moneda. Y esto es así, Y bueno, pues ya digo que el interés especial de esta moneda
lo hemos venido contando, y si alguno todavía estaba despistado, pues ahora si escucha este vídeo lo tiene ya muy claro. O sea, esta es una moneda que hay que tener sí o sí en cuanto se pueda. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta preciosísima moneda y las historias que os he contado sobre ella y sobre su trasfondo. Me despido y ya sabéis que, bueno, pues cualquier cosa que os suscite en mis comentarios, cualquier cosa que me queráis puntualizar o corregir, pues estoy encantado de escucharlo en los comentarios. Un abrazo para todos. Nos vemos.